No entiendo, pero camino. No entiendo, pero camino. Aunque no entendamos, sigamos en este camino. Basado a Hebreos 11:8. Recordamos en la historia de Abraham que Abraham solo recibió una palabra. Número 1, no conocía a Dios. Número 2, no tenía una relación con Dios profundamente, mas sí supo prestarle el oído a Dios en el momento cuando Dios le habla. Y ahí vemos donde Dios le explicó todo el camino, ¿verdad? ¿Se lo explicó todo? No. Le dijo a Abraham, vamos a ir a cruzar por este y este lugar, te voy a llevar a este lugar, te voy a hacer entender esto. ¿Qué le dijo? Camina. Camina, Abraham. Y Abraham salió caminando en un desierto que ni siquiera sabía que iba a tener muerte, que iba a tener hambre, que iba a tener traición, que iba a quedarse muchas veces solo. Y la peor de todas esas es que cuando esperó por tantos años la promesa, ahora le dice, entrégamelo. ¿Cómo es posible? Tantos años, aparte de eso estaba viejito. Gloria a Dios que no estamos viejitos nosotros como Abraham. Aparte de eso estaba cansado de tanto proceso, tanto desierto. Pero el Señor le dijo, Abraham, lo que yo te dije está ahí, activo. ¿Pero cuándo? Y ahora ya no podemos, ya no tengo fuerza, ya la viejita tampoco aguanta. Y el Señor le visita después de tanto silencio, después de tanta espera. Y le dice a Abraham, para el próximo año ya es la hora. Todo ese tiempo no le dijo fecha. Pero vemos en la historia de Abraham que el Señor le dice, ahora es la fecha. Y Sara se rió. ¿Cómo es posible que ahora es la fecha? Ahora que ya no puedo, ahora que ya agoté mis fuerzas, ahora que ya estoy desbaratada, ahora que yo no creo que eso vaya a poder ser. Porque Dios nos bota la lógica. Dios nos bota la lógica de una. La lógica no nos lleva al cumplimiento. Pero hay algo que sí nos lleva al cumplimiento. Hebreos 11, versículo 8. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Amén. La multitud dice, amén. Amén. Porque es por la fe, dice, que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No iba sabiéndolo todo. No le iba diciendo, vamos a ir por aquí, cruza aquí. Y el Espíritu estaba ahí. El Espíritu estaba ahí. Él lo guiaba. Aunque no había venido cuando el Señor Jesucristo lo hizo ya manifiesto. Pero ahí estaba guiándolo. Ahí estaba guiándolo porque si no es por medio del Espíritu, no hubiera podido resistir el desierto. ¿Qué ser humano puede resistir un desierto? Si no es de la mano de Dios Todopoderoso. Y dice que por la fe habitó, ¿cómo? Como extranjero en la tierra prometida, como en tierra de él. Tierra ajena. Tierra ajena.
morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios mío. En tiendas. Muchas veces nosotros podemos perseguir una casa, plantarla ahí, edificar nuestra casa ahí, y Dios lo que quiere es que andemos en tiendas. Tira ahí la tienda, recógela, vámonos, sigue, camina, livianitos. No compren mucho para que no anden dejando tiradas las cosas. No seamos como Lot, la mujer de Lot, que ella allá se fue a comprar a Sodoma y a Gomorra una casa. Y ella dijo, ni mis cosas, Dios mío, dejé todo allá. Dios no quiere que andemos mirando qué es lo que se queda, qué es lo que se va. Dios quiere que caminemos enfocados en la palabra que Él nos dio. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, no podía dar a luz. Recibió fuerza para concebir. ¿Recibió fuerza de quién? De Dios. Ella no tenía ni una. Estaba ya cansada. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bendito Dios. O sea, creyó. No le quedó de otra que creer. No tenía más nada que hacer. Creer. La viejita era estéril. No tenía fuerza. Pero creyó que el que había prometido era fiel. Y vamos a ver aquí, Abraham caminó sin saber. Abraham no solo salió sin saber a dónde iba, salió sin entenderlo. ¿En qué se iba a meter? Pero tampoco entendió en quién se iba a convertir. De estéril a padre de multitud. Aunque no pueda ver, estás obrando. No lo podemos ver, pero Él está obrando. No lo podemos ver, pero Él está entretejiendo en lo secreto, en lo oculto, para después mostrarse en su verdadera gloria. Muchas veces en el silencio del Señor nos trae mucha aflicción, porque tener una relación con nuestros esposos y que nuestros esposos decidan callar y no respondernos, eso es un lío. O que las esposas callemos y decidamos no hablar. Es un lío. El hombre no va a hallar ni qué hacer en la casa, está aburrido, hay una atmósfera pesada, no sabe qué hacer, si sentarse, pararse, porque no sabe en qué momento le va a gritar. Es una tensión fuerte. Y vamos a ver en Mateo, para volver después a la historia de Abraham, porque es imposible hablar de Abraham sin meter la esencia del por qué Abraham tuvo que obedecer. Porque en todo momento se reflejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Abraham estuvo en un momento, se apareció Melquisedec a ofrecerle pan y vino. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo vestido de Melquisedec? Ofreciéndole pan, el pan que descendió del cielo y que fue quebrantado, inmolado, se lo entrega a Abraham. Cuando no había ley, cuando no había gracia, pero sí había presencia desde el principio. Y también le entrega el vino, y con eso bendijo Dios a Abraham. Y es imposible hablar de Abraham sin mencionar al Señor Jesucristo.
Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Y veamos aquí este momento tan duro para el Señor Jesucristo. No solo Abraham no entendió, el Señor Jesucristo tampoco entendió. Y le dijo: ¿por qué me has abandonado, Padre? No pudo resistir el silencio de su papá. Tenía una relación tan estrecha con su padre, que en el momento que no lo entendió, él también se quebró. ¿Lo podemos leer, por favor? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Si hubiéramos nacido en aquella tierra, no supiéramos. Por eso no nacimos allá, porque no sabemos leer este idioma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque estaba en el sufrimiento, él estaba mostrando que tenía una relación tan estrecha con su papá. Aunque estoy en este dolor, te estoy extrañando. Aunque estoy en este proceso, te estoy extrañando. Y aquí vemos donde el Señor Jesucristo estaba extrañando la voz de su padre. Estaba extrañando a su compañero, porque él siempre iba a él, siempre consultaba a su papá. Jesús mismo entró en un nivel de dolor, de desesperación, donde no sentía respuestas. Hay momentos donde Dios guarda el silencio, pero sigue estando ahí en el silencio. Esto es algo tan bonito. El cielo estaba callado, pero el plan estaba activo. Y eso es algo que tomó mi corazón. El cielo estaba callado, pero el plan estaba activo. El hecho de que el Señor está guardando silencio no quiere decir que estamos perdidos. Mantengámonos creyendo en su palabra. Salud. Vemos en la vida de Abraham cómo Dios nunca le explicó el proceso del desierto, porque el desierto es transformación. Dios le estaba diciendo a Abraham: te voy a llevar por un camino de desierto para transformarte, porque si no es por el desierto, nunca hubiera recibido una transformación y elevar la fe a donde Abraham la llevó. Es por eso que se creó Abraham un hombre, un patriarca, un padre de la fe. Dios toma a los hijos como modelos. Los hijos que le dicen: amén, heme aquí, yo te obedezco. Los toman para modelos, para poder desde ahí hacer algo tan grande y tan maravilloso que muchas veces no lo podemos entender. Abraham fue el hombre de la fe. Moisés fue el hombre de la ley. El Señor Jesucristo fue el varón de la gracia.
si Abraham no hubiera tomado la posición de obediencia, no existiera la fe. El Señor tuvo que tomar una plataforma llamada Abraham. El Señor tuvo que tomar una plataforma llamada Moisés para plasmar la ley. El Señor tuvo que tomar una plataforma llamada la cruz a través de su Hijo amado. El Señor tiene todo en su plan y en su perfección tramado. Él es el arquitecto de todo. Vemos donde el altar estaba arruinado por causa de los Baales. Pero ¿quién era la plataforma para poder venir a edificar ese altar? Elías. Y así el Señor nos va mostrando muchas partes en nuestras vidas. ¿Quién sabe? Le dijo, y para esta hora el Señor te ha llamado. ¿Le dijo a quién? A Esther. ¿Quién sabe? Y para esta hora el Señor te ha llamado. ¿Entendía Esther para qué llegó al palacio? Sin proceso llegó al palacio. Esther no tuvo que pasar tanto proceso para llegar al palacio. Solamente se armó un certamen de belleza y la meten de un solo. No podemos ver el proceso de ella porque dice que era huérfana. Pero no nos habla del proceso. Nos habla que Dios puede hacerlo con quien Él quiere, como Él quiere. Y en este caso no está importando tu proceso, está importando la plataforma. Está importando por qué te puse ahí. Está importando que tú obedezcas, aunque hoy no entiendas por qué estás ahí. Ella pensó que por linda y por chula. Y era para salvar no solamente su vida, a Mardoqueo, su tío, sino que para marcar una historia y guardar la vida de muchos judíos. Porque había un desgraciado en el palacio que representa a Satanás. Amán. Y planeaba matar a todos los judíos creyendo que él lo iba a poder hacer. Pero Dios ya había metido a alguien más dentro del palacio y era Esther. Esther solamente obedeció. Vasti dijo no. Yo soy reina. Yo tengo poder. Yo tengo mi propio banquete, dijo. Y despreció al rey. ¿Cuánta gente es Vasti hoy día? Ella era la llamada para estar delante del rey. Ella dijo no. Ok, voy a agarrar una huérfana. Le voy a dar identidad. Le voy a dar autoridad. Le voy a dar de mi gracia para que se presente delante del rey. Porque aún para presentarnos delante del rey necesitamos la gracia. Pero cuando nos presentamos delante del rey, no es que vamos a ir así todas chorreadas como venimos. Todos chorreados ahí, todos revolcados, como decía el pastor aquel día. Pasó un proceso ella adentro. Un proceso de lavamiento, un proceso de aromas. Y pasó un proceso con sus doncellas en ayuno. Para presentarnos delante del Señor, no podemos ir muchas veces cuando ya nos tiene en el proceso de tomar Él su plataforma. No tenemos opción. La única opción es rendirnos a Él, dejar que nos limpie, dejar que nos purifique, dejar que nos dé de su gracia, gracia sobre gracia, y ir a lo que nos manda. Obedecer. No queda otra. Y con esto no estoy diciendo que así como venimos del mundo, no podemos entrar al trono, porque ese velo fue roto. Ese velo fue roto a través de la cruz. Ya no necesitamos a un cura para podernos confesar.
Necesitamos solamente rendir nuestro corazón en oración para buscar a Dios. Y Él se hace presente. Tenemos el acceso por medio del Señor Jesucristo. Pero estoy hablando de un proceso para presentarnos a Él, para poder pedir misericordia para con otros. Primero tenemos que lavarnos nosotros. Primero tenemos que purificarnos nosotros. Porque antes de ir a salvar a otros, tenemos que pasar el proceso nosotros. Y Abraham estaba en ese proceso de crecer su fe, de elevar la fe para el Señor. Porque sin fe es imposible que nosotros hoy podamos agradar al Señor. Y es lo que el diablo siempre va a buscar, desvincularnos de la fe para desagradar al Señor y meternos en la lógica humana. Por eso fue que el Señor, el Padre, le dijo al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo va y le dice a Pedro: te han pedido para zarandearte, pero yo voy al Padre para orar para que tu fe no te falte. El diablo no estaba interesado en zarandear a Pedro. El diablo estaba interesado en quitarle la fe a Pedro. Porque el diablo no está interesado en ninguno de nosotros. Pero sí está interesado en que nosotros no nos levantemos y que no hagamos la obediencia a lo que Dios nos está enviando. Pero dice que después de haber sido zarandeado por Satanás, dice que fue y le fue a hacer testigo a los hermanos. O sea que era la plataforma para decirle a los hermanos: salí de un zarandeo que ustedes no tienen idea. Pero ahora les vengo a testificar que el poder de Dios es tan grande. Y eso me transformó. Muchas veces el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Todo eso se lo permite el Señor para poder sacar lo mejor de nosotros. Porque Él sabe la esencia que trajo y que puso dentro de nosotros a este mundo. Entonces, aquí vemos donde Dios no explica en el desierto por qué el destino estaba siendo tan cruel en la vida de Abraham. Pero algo que sí sabía Dios: te estoy transformando, Abraham. No entiendes, pero vas a estar plasmado en toda la Biblia. Vas a estar plasmado por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y vas a tener unas multitudes, porque todo el que tiene fe dice que es hijo de Abraham. Él es el patriarca, Él es el padre de la fe. Si hubiera entendido todo, Abraham quizás nunca hubiera decidido salir de su comodidad. Y vemos en la vida, en Génesis 37:50, en la vida de José, otro que soñó y salió bien emocionado. Colorín colorado, dijo: este cuento lo he ganado. Y Abraham y José dijo: yo soñé con unas cositas bien bonitas aquí. Y salió 37:50. Génesis 37:50. Espérate. Me equivoqué. 47:50. ¿Estoy mal? Ok, cuando soñó. 37. Diosito, ayúdame, Padre. Aquí está. 5. Sí, 5. Yo no sé dónde sale ese cero ahí.
37:5. Gracias, amada. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Pero Dios mío, solo fue un sueño. Un simple sueño para poder llegar a tener el aborrecimiento de los hermanos. ¿Qué cosa es esta? Y él le dijo: oíd ahora este sueño. Ay, va contento a contárselo. La frescura de su corazón de él, la inocencia. Le va a contar un sueño, hermanos. Ay, no sabía que le estaba contando al mero diablo enfrente de él. Y entonces le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó con gobierno. Me voy a levantar y me van a honrar. Soñó con gobierno y soñó con honra. Cuando él soñó con gobierno, terminó en esclavitud. Terminó en la cárcel. Cuando soñó con honra, terminó en prisión, ¿va? Pero y esta es la honra. Y este es el gobierno. No entendía nada de eso. Nada tenía sentido en ese momento. Todo era contradictorio a todo lo que había soñado. ¿Y quién dijo que servir a Dios iba a ser fácil? Por eso dice la palabra y lo sostiene y lo mantiene. Solo los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Dios te muestra el final, pero esconde el proceso para formar tu carácter para lo que Él te ha asignado. O sea que en toda la situación del proceso le estaba formando en el camino el carácter. Cuando ya estaba listo, ni un minuto más ni un minuto menos, tuvo que salir de la cárcel para poder llegar al lugar donde ya Dios le había asignado. ¡Hey, coperos! Acuérdate de mí. Así le dijo. ¿Y quién dijo que es a la hora tuya o a la hora del copero? Es que todavía yo no le he dado un sueño a Faraón para que tú vayas y lo interpretes. Faltaba una pieza en el rompecabezas, que se llegara el tiempo del sueño de Faraón. ¿Cómo que mi destino está conectado con un sueño de otro agente? ¿Ya no me diste el sueño a mí? Y mientras no encaje con el sueño del otro, no te voy a dar el destino a ti. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Por qué no le das el sueño a ese hombre ya de una vez y me sacas de esto? No, era el tiempo perfecto, donde ya Dios tenía calificado sacarlo y llevarlo al lugar donde lo tenía que llevar. José tenía un sueño muy claro, pero el camino fue contradictorio. ¿Cuándo entendió José? Ay, ahora es que entiendo este lío de Dios. Cuando ya estaba gobernando. Por eso fue que fui a esa cárcel, donde estaban todos los presos del palacio, para que me entregaran todos los códigos y el por qué habían fallado y por qué estaban en la cárcel, eso para que yo no fallara. Porque todo está bajo la atmósfera de tu asignación. Todo para lo que Dios te ha llamado es la atmósfera que te va a perseguir. Era necesario pasar por la cárcel donde estaban todos los gobernantes, todos los servidores del copero, para poder instruir. Ellos nunca sabían que estaban instruyendo al próximo gobernador, que después el copero iba a tener por jefe a José. Y es que Dios le estaba entregando todos los códigos a través de todos ellos. Todos los presos que estaban ahí eran del palacio. O sea, mi entorno tiene que ver todo con mi asignación.
Abraham tenía que ver con una multitud al no poder dar ni un solamente a luz un hijo. Entonces todo lo que se volvía en su entorno era estéril, era contradictorio para darle una multitud. Todo lo que estaba en sequedad era porque Dios estaba plasmando y formando el carácter, porque entre más multitud, más carácter. Entre más te da Dios, más te demanda, más te exige. Entonces, ¿cómo quieres que te forme el carácter? ¿Dándote un dulce? ¿Dándote un ramo de flores? Y llevándote, ven mi muchachita y mi muchachito bonito acá. Acá te voy a poner. ¿Qué valor vamos a tener de todo eso? ¿Cómo vamos a poder mantenerlo si nunca fuimos formados? Si nunca valoramos, si nunca lloramos, uno. Si nunca tuvimos el corazón para mantener aquello. Si nunca vio las lágrimas, el dolor de lo que cuesta. Ay, que se explote este edificio de gente. Ajá. Y después, es mejor en el principio y no después, a los 3, 4, 5 años, pasar el procesito y después mirar que todo se te fue de tus manos. Es mejor pasar el proceso en el principio y ir tejiendo, tejiendo, tejiendo con cada hilo. La túnica del Señor era de un solo, de una sola pieza. No estaba remendada por ningún lado. Cuando Dios te ha formado de una sola pieza, no hay remiendos que valgan. Agar quiso traer un remiendo y le dijo Dios a Sara, le puso Dios a Sara, me sacas ese remiendo ahora, que eso no funciona en la sola pieza que yo puse. ¿Y cuál fue la pieza que yo puse, Señor? Que tú pusiste, Señor, que era uno, el de la promesa, no dos. Sácame ese remiendo de ahí. Y nosotros lloramos por quienes se fueron. Nosotros lloramos por los que ya no están. Nosotros lloramos porque estaba por 6 años y 7 años, ay, y un drama. Hay que seguir. Abraham lloró, sí, pero siguió. Nunca se detuvo, nunca dijo me regreso para la tierra de mi padre. Él siguió su camino. Job 1:42. Estoy mal yo, ¿verdad? Ay, Dios mío. 1:2, perdón. Aconteció que estoy viendo en fe, estoy extendiendo la Biblia. Señor, perdónanos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová, ¿a quién? A Satanás. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea que el Señor le dijo, ¿no has considerado? Tengo un siervo allá que me agrada. Tengo un siervo que me gusta y que yo voy a apostar a lo que yo metí dentro de él. Y le dijo, ese está así porque tú lo tienes muy bendecido y lo tienes muy cercado, le dijo. Y todavía retiene su integridad, le dijo, en el 3. Aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinase sin causa.
desde el principio el 3. Y Jehová dijo, ahí 1:3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? 2:3. Que no hay otro como él en la tierra, varón que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aunque cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. No tenía causa por qué hacerlo. Respondió Satanás y dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, le dijo, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dijo. El diablo estaba tirándola de él también, apostando contra Job. Job era la plataforma de la integridad. ¿Qué estaba robando? ¿Qué quería robar Satanás en Job? ¿Sus hijos? ¿Sus bienes? ¿Su salud? No, su integridad. O sea que hay unas cosas, unas clases de cosas que le interesan al diablo que no es nada que ver con las riquezas ni la salud. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Se lo entregó en las manos de él. Mas guarda su vida. Uy, seguimos viendo que todo lo que en la tierra se mueve es porque está escrito. Y lo que no está escrito, no lo hagas. Hasta el diablo se le dio también. Cuidadito, ya me imagino al diablo. Cuidado y se muere ese Job, porque me la voy a ver con el Señor. ¿Se imaginan al diablo cuidando a Job? Después de que le quitó los hijos, después de que le quitó los ganados, después de que le quemó todo y le dio la enfermedad en su piel. Cuidado y no se muere. Tocar el pulso. No le toques su vida. Todo te doy permiso de que le pongas la mano, pero no me le vayas a tocar su vida. ¿Por qué? Hablando de la túnica, hablando de las vestiduras. ¿Por qué rasgaron en 4 partes las vestiduras? Porque eso tenía derecho el diablo de tocarlo. Tiene derecho el enemigo de tocarlo. Pero no podían tocar algo. ¿Y qué era? La túnica no la pudieron rasgar. Porque eso representaba la restitución del Señor Jesucristo en la cruz. Tenía que ser de una sola pieza su identidad. Porque nosotros traíamos la conexión. El Señor Jesucristo estaba trayendo la conexión con el Padre nuevamente de nuestra identidad. ¿Y cómo la iban a rasgar? Si lo que estaba haciendo es perfecto y completo. Tenía que ser de una sola pieza. Por eso Job tenía que ser de una sola pieza. Por eso Abraham tenía que ser de una sola pieza. Por eso Esther tenía que ser de una sola pieza. Por eso Moisés tenía que ser de una sola pieza. Por eso Elías tenía que ser de una sola pieza. Una sola pieza. Porque no puede en remiendos trabajar ni en cosa vieja. Tenía que guardar cada quien lo que le correspondía guardar. A Abraham le correspondía guardar la fe. A Job le correspondía guardar la integridad. Y a Elías le correspondía guardar el fuego. Y a Moisés le correspondía guardar la ley. Y así podemos ver. A Sansón le correspondía guardar ¿qué? ¿Sus fuerzas o el pacto? Porque la fuerza la perdió. Pero ¿qué pasó cuando después vino y se dio cuenta? Dice la palabra que ya Dios se había ido de la presencia. La presencia se había ido de Sansón y él ni cuenta había dado. Cuando se va la presencia, se va la fuerza, se va todo. Y este cuerpo humano, si sigue y si continúa en su propia fuerza, se desvanece todo. Todo.
Pero mientras viene Sansón ante el Señor y le dice, aquí estoy de nuevo, pero ya estaba ciego. Te voy a mostrar, le dijo, y te voy a volver a dar la fuerza para que termines de hacer lo que yo te mandé a hacer como diseño. Ciego terminó su asignación. Él no era para que terminara ciego en su asignación. Él era para que terminara en gozo. Hay gente que van a terminar terminando su asignación con mucho quebranto. ¿Por qué? Porque no guardan su sola pieza. Lo perdió todo Job, y Dios no le dio explicaciones inmediatas. No todo proceso viene con respuestas. Vemos en el libro de Habacuc, donde Habacuc vino y empezó y hizo un show. El único profeta que se atreve a confrontar a Dios con carácter fuerte, y le grita a Dios, y Dios le dice, sí, ¿sabes cuál es tu respuesta? ¿Y cuál? Escribe la visión. Te digo que no tardará, te digo que tardará, pero que no tardará. Y le empieza otro rompecabezas en la mente. Y esa es tu respuesta, Dios. Esa es mi respuesta, escríbela. ¿Vas a obedecer o vas a seguir cuestionándome? A veces la respuesta no es lo que nosotros queremos, la salida de todo, sino que nos mete en otro lío más grande. ¿Queremos leerlo? Vamos a verlo. Habacuc. ¿Estamos ahí? Habacuc 3. Oración del profeta Habacuc. El 2. ¿Qué dice? Ayúdame a leerlo, por favor. 3:2. El 2. Sobre mi guarda estaré. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Sigue hasta el 5, por favor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Y aquí vemos a Habacuc donde no reacciona en su propia dirección, sino que espera dirección de lo alto. Y le dice, ajá, ¿y qué tocante mi queja? Le dice, respóndeme. Oh Jehová, respóndeme, ya me imagino. Respóndeme, ¡hey! ¿Estás en silencio? Y el Señor dice, ay hombre, este muchachito no ha entendido la visión. Mira, escríbela, le dijo, no me esté molestando más. Y Jehová respondió y dijo, escribe, hombre, escribe la visión, escríbela para que no te olvide, no me venga a volver a poner más queja aquí. Escribe la visión, le dijo. Aunque la visión tardare aún un tiempo. ¿Y qué significa un tiempo en la Biblia? Un tiempo,
2 tiempos, 3 tiempos y medio. Habla de un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años y medio año. Entonces un tiempo es 1 año en la Biblia. Lo vemos en el libro de Daniel donde lo explica eso. Y aquí, en aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, dice, mas el justo por fe vivirá. O sea que él está diciendo, mira, ahorita no te va a venir, tranquilo, un tiempo, le dice, espera, escríbela, pero dice que se apresurará hacia el fin. O sea, no es que no estás haciendo nada, ya vas a ver lo que va a pasar al fin, le dijo, escríbelo eso. Muchas veces, y le dijo, entonces aquella alma, le dijo, en que no es recta, no te preocupes por ello, pero el que vive por fe, le dijo, ese vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, le dijo. Ensanchó el Seol su alma, como el Seol su alma. Y es como la muerte que no se saciará. Oiga bien. Qué fuerte es no creer a Dios, no obedecer a Dios. Es algo fuerte. Y aquí vemos entonces, no todo proceso viene con respuesta. Algunos vienen con transformación. Donde no hay respuesta, hay transformación. Y es ahí donde venimos a entenderlo y a comprenderlo todo. Porque una vez donde no hay respuesta, el Padre no está interesado en respondernos. Pero sí estamos viendo la transformación en nuestras vidas. El crecimiento que el Señor está dando y decimos, el Señor está obrando. Eso es fe madura. Integridad. Caminar sin entender y aún así confiar. Job. Atentamente, Job. Le dijo, de oídas te había oído. Pero lo que no entendía en este proceso es que me estabas haciendo confiar en ti. Y dice que él tuvo y le sobrevino. ¿Qué tuvo? Temor. O sea que el Señor estaba viendo que era un varón perfecto, un varón apartado del mal, un varón íntegro, buena onda el Job. Pero tenía temor. Y el temor es lo contrario de la fe. Y Dios no estaba siendo agradado por eso. Dice que el amor de Dios echa fuera todo el temor. O sea que Job no estaba teniendo la plenitud del amor de Dios. No porque Dios no se lo había dado, sino porque Job lo estaba rechazando. Sin haberlo entendido, sin conocer todo ese proceso. Y pasado el proceso, entonces ahora Job dice, esto es fe, esto es madurez, esto es integridad, esto es caminar, esto es servirle. Y Dios estaba mandando la plenitud en Job. Dice que le sobrevino aquello que temía. ¿Qué temía Job? Que le fuera a pasar algo a sus hijos. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? No específicamente decía, ay, yo tengo temor que se mueran mis hijos. No, se levantaba y todos los días daba holocausto por el pecado, por si pecaban sus hijos. Él estaba dando y dando holocausto como loco. Pero ¿por qué? ¿Por qué fue que Dios no guardó a los hijos si él daba holocausto, verdad? Pero Dios dijo, todo esto es corrupto para lo que yo quiero hacer en Job. Se lo tengo que quitar. Dios va a quitar todo aquello que se corrompe o que está corrupto alrededor tuyo. Todo. Todito. Para poder cumplir. ¿Quién estaba corrupto? ¿Y Dios guardó silencio? En la Biblia, en el camino, cuando Abraham estaba caminando, dice que no habló Dios por todo ese tiempo con Abraham. Por su sobrino. Y dice que una vez que se separaron y se cayó todo ese pleito, todo ese lío que traían entre pastores de Lot
y pastores de Abraham, dice que Dios volvió a hablar y que entonces Abraham hizo altar otra vez para Dios. Y Dios volvió a darle dirección a Abraham. Entonces Dios va a quitar todo lo que tenga que quitar y va a poner todo lo que tenga que poner. Estaba el copero y el panadero en la cárcel con José. Los puso ahí. Le quitó a los hermanos corruptos. Lo meten en la cisterna. Lo separan de la familia, del papá. Ahora lo llevan como esclavo, sin familia. El pobre muchachito huérfano ya. Chiquitico ahí. Pero tenía la presencia. Tenía la bendición de Dios. Dice que uno llegó y todo le prosperaba en la casa de Potifar. Pero ¿qué hubo ahí cuando José llegó a la casa de Potifar? Creyeron y había honra para ese muchachito. Y se manifestó el poder de Dios que estaba en ese muchacho. Pero ¿qué pasa si lo hubieran deshonrado? ¿Qué pasa si no hubieran creído en José? Todos ellos hubieran muerto de hambre. Toditito. Pero diría, ¿este muchacho dónde salió? ¿Y esta sabiduría? Porque Dios metió una esencia dentro de él. Y cada persona tiene una esencia. Ellos tenían su esencia. Pero esa esencia de José era especial. Hay unos regalitos tan especiales en ciertas personas que si lo discernimos empezamos a honrarlo. Y entonces José soñó con honra, sí, pero antes de que seas honrado vas a ser metido en preso, vas a ser trastocado por todos lados. Y la reputación de José, violador, en la cárcel está por violador, eso era mentira. Solamente el diablo traía una estrategia que le dañar su testimonio, pero la verdad la tenía Dios en su mano. Y no importa cuánto trastoque el diablo para detenerte, pero Dios va a cumplir lo que él quiere. ¿Qué dijo Sara acá en Hebreos 8, en Hebreos 11? Es fiel el que prometió. Amén, hermano. Vemos aquí a Pedro. Camina sobre el agua sin entenderlo. En Mateo 14. Dicen, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El 29, y él dijo, ven, ¿tú quieres caminar sobre las aguas? Ven. ¿Era una palabra de Dios que lo sostenía? Sí. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Metió la lógica. Y la lógica hace hundir a cualquiera. Pedro no entendió, pero caminó. No era posible caminar sobre el agua. Eso era imposible. Pero cuando el Señor le dijo, ven, ¿y quién dice que habrá cosa imposible cuando Dios llama? ¿Habrá cosa imposible cuando Dios dice? Si Dios dice, hey, Juancito, levántate de ahí. Hay un muerto allá en la tercera casa después de esa gasolinera. Va razonando la lógica. Pero el Señor, no, ya no vayas. No te preocupes. Isabel, ve. Aquí voy, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Y allá va. Y pone la mano. Resucitó. Juan, te lo dije a ti primero. ¿Perdiste tu oportunidad? Va, hija. Hay una historia que le dice el padre de familia. Le dice al hijo, hijo, ve y hazme este mandadito.
hazme este mandadito. Y le dice, ay no, le dice, no quiero ir. Y le dice al otro, ve tú pues hijo, al otro hijo. Y le dice, ay sí, yo sí voy, le dijo, pero no fue. Uno le dijo, no, ya no voy a ir. Ay no. El otro dijo, sí, bien entusiasmado, voy a ir. Y le dice el padre, ¿y quién de estos dos fue el que hizo realmente bien? El que fue, le dijo. No, ninguno de los dos le dijo. Porque uno dijo que no iba y no fue. Y el otro dijo que sí iba a ir y no fue. Entonces, ¿de qué sirvió? Y terminó yendo. No importa, no importa. Es que Dios no trabaja con medias obediencias. Dios trabaja con la obediencia completa. ¿Qué le importa a Dios si entendemos o no entendemos? Camina, hombre, vámonos. Y ahí nos lleva. Necesitamos un vasito de agua, ahí nos da un vasito de agua. Otra palabra es un vasito de agua. Y necesitamos pancito. Eso fue lo que el pueblo no entendió. El Dios que lo dirigía. No, agarrándose de los pelos como Moisés, el líder. El líder. Hay gente que se agarran con el líder. Es con Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que está plasmada. No se hace. Pero el líder está clamando y orando, diciéndole, Señor, este pueblo tiene hambre. Codornices. Señor, este pueblo, pancito todos los días. Y no estén guardando nada para mañana. Es fresquito que lo doy. Y terminaron diciéndole, pero Moisés, mejor nos hubieras dejado allá en esclavitud. Y le dice Moisés, pero este pueblo no está entendiendo, Dios. Te lo voy a quitar pues, le dijo Dios. No, le dijo, pobrecito el pueblo, aquí voy a seguir liderando con él. No, zafuca peluca. Dios está obrando. Dios está obrando. Porque una cosa es como comenzamos y otra cosa es como terminamos. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos, no era posible caminar sobre las aguas. No había estructura. No había seguridad. Pero Jesús dijo, ven. No le armó un puentecito, le dijo, Pedro, venite, camínate pues por ese puente. Hay un muelle, súbite ahí. No. El Señor es la estructura. El Señor es el puente. El Señor es el Todopoderoso. Si el Señor dijo, camine, ¿qué le importa si usted mira agua? Usted camine, tírese ahí. El Señor vino y le dijo a Moisés, pero Señor, ¿cómo hacemos si Faraón viene detrás de mí? Y ahora miro este mar delante de mí. Por enfrente y por atrás estaban fregados. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? ¿Y qué haces orando? Vos, muchachos, actúa. Camina, seguí caminando. Dile a ese pueblo que marche. Dígale que marche. Pero Señor, que marchen. Usa tu autoridad, usa tu vara. Y se abrió. Y el camino se abrió. No hay camino. El Señor abre camino. No hay agua. El Señor hace brotar una fuente en medio del desierto a Agar. No hay esto, no te preocupes. No hay hijo, le dijo. ¿Cómo? Si ya no puedo parir. Tú te estás llamando estéril, pero yo te estoy llamando madre de multitudes. Tú porque estás creyendo y viendo en tu lógica. Pero es que tú no has oído lo que yo te he dicho. Fui yo que hablé. Créeme a mí. No te importa la lógica. Sigue creyendo, avanza. No te detengas. El silencio de Dios mata a cualquiera. Pero el que sabe porque sabe quién fue que habló, camina. Nunca se detiene. No sigas en el silencio creando una amargura, creando que Dios te abandonó, creyendo, ya Dios no me oye. ¿Será que Dios no tiene oído? Y Dios diciendo, todavía falta proceso aquí. No he entendido. Es por fe, no es por vista. No entendiendo la promesa
trae recompensa. Muchos nos podemos detener porque queremos ver con claridad. Pero Dios está diciendo, caminen, obedezcan. El problema no es falta de dirección, es exceso de necesidad de explicación. Quiero que me explique Dios. ¿Y qué quiere que te explique? Sí, yo ya hablé. Pero Dios ha pasado 20 y pico de años, le dijo. Dios santo, bendito. ¿Cuántos años hace que me hablaste? Dame otra nueva dirección. Es la misma. Es la misma. Pero Dios es la misma. Pero ya no hay periodo, ya le dijo Sara. Es la misma dirección. ¿Cuántos hijos me dijiste que me vas a dar? 1. Y para esperar 1, me haces esperar tanto tiempo. Sí. Y no me dice que hoy te de multitud. Es que no lo estás entendiendo todavía. Estás terebeca ahí. ¿Entienden la palabra terebeca? Distorsionada de la mente. Estás loca. Pensando en tu lógica. Te estás muriendo de que yo te dé tanta explicación. No te la voy a dar, Sara. No te la voy a dar. Muchas veces predicamos a la multitud, nos predicamos a nosotros mismos. Porque eso es fe. Te edificas a ti mismo. Porque eso te hace entender que Dios no miente. Amen. Porque te sostiene una palabra. Un vasito de agua en el desierto. Una palabra. El problema no es la falta de dirección. Es el exceso de necesidad de explicación. Dios nos revela todo porque quiere formarnos en el desierto. Mientras caminamos nos va formando para llevarnos al lugar. ¿Caminó José? Yes, caminó. ¿Qué iba haciendo? Formándolo. Su carácter. Cuando lo llevó hasta el lugar donde tenía su asignación, el muchacho sabía lo que estaba haciendo. El muchacho no andaba improvisando nada. Él sabía que Dios habló. Ajá. ¿Y qué pasó? Faraón, ya te interpreté el sueño. ¿Y mi puesto qué? No. Ahí esperó. Y dijo, este muchacho es fuera de orden. Ninguno como este. Este como que califica para que sea mi mano derecha. No te voy a dar el trono, le dijo. Pero sí vas a poder ser mi mano derecha. No queremos trono, queremos ser la mano derecha del rey. Amén. Queremos ser la mano derecha del rey. Y eso nos costará proceso. Eso nos costará lágrimas. Eso nos costará formación. Eso nos costará hasta cárcel. Eso nos costará todo. Porque no queremos trono. El que quiere trono rápido lo tiene. Y es alabado Él. Pero cuando Él desea que su Dios, su Señor, su Rey sea alabado, le va a costar, porque el diablo te va a andar respirando para llevarte al propósito de Dios. Dios mismo lo está permitiendo. Dios mismo está permitiendo el zarandeo para llevarte a tu asignación. No te explicaré nada, porque quiero que dependas de mí. ¿Cómo? Pero Señor, yo estoy dependiendo de... No, te falta. No te voy a explicación. Dependencia completa de Dios. No entendemos hoy, pero estás en el camino correcto. No necesitamos entender para avanzar. No necesitamos ver para creer. Caminaré porque Él habló.